8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a Juan Javier Dávalos, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Juan Javier, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Qué está pasando al interior del Consejo de Participación Ciudadana? Que pese a toda la situación por la que atraviesa el Contralor General del Estado, al que ayer se le ratificó su prisión preventiva por esta investigación de presunta delincuencia organizada con lo que se conoce ya de este proceso, el Consejo de Participación no quiera dar un paso para elegir al nuevo Contralor, esta vez sí, como se debe, con la evaluación, con todo lo que la ley determina. ¿Qué está pasando en el Consejo de Participación? Buenos días. Licenia, buenos días. Alexis, un Bienvenido. gusto estar nuevamente con ustedes. El día miércoles, en la sesión del Pleno del Consejo de Participación, mocioné ante el resto de consejeros que se le exhorte al Contralor Celi a que ponga la renuncia inmediata al cargo que ocupa en la Contraloría General del Estado. Es de conocimiento público que nosotros no podemos, Licenia, avanzar o iniciar siquiera con el concurso de oposición y méritos para nombrar un nuevo Contralor, mientras el Contralor Pablo Celi se mantenga como funcionario de la Contraloría General del Estado. En este momento, él está haciendo uso de sus vacaciones y es, por tanto, esa una razón por la cual sigue siendo parte de esta institución y es lamentable que frente a las acusaciones que tiene en su contra esta autoridad no haya ya puesto de manera ética su renuncia al cargo. No estamos hablando de un delito menor, Licenia, estamos hablando justamente de varios delitos que se configuran alrededor del mal uso de los recursos públicos, que señalan con claridad a una autoridad que debería hacer justamente eso, velar por el buen uso de los recursos públicos. Las instituciones están para servir a las grandes mayorías del país. Los funcionarios públicos están para aportar en la construcción de la institucionalidad de esas instituciones. No es posible que el Contralor se sirva de las instituciones de manera personal cuando él debería más bien aportar en la construcción y lucha contra la corrupción. Está utilizando la Contraloría para beneficiarse de manera individual en este mismo proceso que está llevando adelante la función judicial. Por tanto, es ético que el Contralor se defienda poniendo de manera inmediata la renuncia y que la Contraloría pueda, más bien dicho, el Consejo de Participación puede iniciar de manera inmediata este proceso de selección. Lastimosamente, Licenia, en el Consejo de Participación no tuve el apoyo de ninguno de los consejeros para sacar adelante este exhorto, lo que demuestra una vez más el poder que sigue teniendo el Contralor, incluso desde la cárcel. O el temor que tienen, digo yo, Juan Javier, algunos consejeros, ¿no? Porque seguramente tienen rabo de paja y no quieren que por allí, si es que toman una decisión de estas, salga a la luz una glosa, algún proceso al interior de la Contraloría, como ha sido la característica durante estos últimos años, ¿no? Que si alguien dice algo malo, enseguida se inventan un informe con indicios de responsabilidad penal, con glosas o con situaciones civiles que le complican la vida al funcionario público. Y es justamente esa la realidad que ha tenido esta institución durante estos últimos años. Ha sido una institución maltratada, porque definitivamente se la ha utilizado políticamente para perseguir a un sector determinado y no para luchar contra la corrupción, Licenia. Y ha llegado a tal punto ese desprestigio y esa desinstitucionalización que está teniendo la Contraloría, que tenemos actualmente esta situación. Es muy lamentable, el país entero está indignado por lo que sucede. Necesitamos rápidamente recomponer las instituciones que nos deja un gobierno que no cumplió con su oferta de institucionalizar el país. Esta situación tiene unos responsables políticos con nombres y apellidos, Licenia. El Consejo de Participación Transitorio, a cargo de Julio César Trujillo, en donde estaban formando parte de él algunos de los ahora eliminadores del mismo Consejo de Participación, a la cabeza Seraquibe, Pablo Dávila, son ellos los responsables de haber dejado subrogando en la Contraloría General del Estado
a un señor como Pablo Celi hasta el año 2022, y solo por el hecho de que era útil y funcional a los intereses particulares, tanto del gobierno nacional como de la clase política que se hizo cargo del Consejo de Participación Transitorio. El día de ayer, Juan Javier, que analizábamos en el comentario lo sucedido en la previa, en aquella reunión, yo suscribía sus palabras con respecto de esa sorpresa que provoca y que causa el hecho de que un tipo de la calaña de Pablo Celi haya acumulado tanto poder y que ese poder incluso hoy se siga evidenciando a pesar de que está siendo investigado y de que está detenido mientras duran las investigaciones por parte de la Fiscalía por un supuesto caso de delincuencia organizada. Licenia le decía hace un momento, ¿no? ¿Será que tienen estos consejeros rabo de paja y que por eso no quieren pronunciarse? Pero yo también, a propósito de aquello, decía ayer, esa lucha contra la corrupción que nos han vendido durante estos 4 años, los medios de comunicación, personajes como los que usted ha citado, el señor Dávila, el señor Seraquibe, quienes acompañaban a Trujillo en su momento en la transitocracia. Parecería que no es una lucha per se en contra de la corrupción, sino que se circunscribe únicamente a perseguir a quienes ellos creían o creen que son corruptos, pero que pertenecen a una determinada corriente política. Porque si los corruptos son ellos, siguen siendo los mismos que se encubren, siguen siendo los mismos que se tapan, ¿no? Las mañoserías. Y hubo un episodio en esa sesión, y usted subía y compartía los videos en las redes sociales, que a los ecuatorianos nos debería indignar, y es precisamente el silencio. Cuando el secretario termina de leer su moción, nadie se pronuncia con respecto de la misma. Entonces, ¿a qué se debe ese poder que ha acumulado Pablo Celi durante estos años, Juan Javier? Es porque ha sido útil a las élites, Alexis. Ha sido un personaje nefasto en la lucha contra la corrupción, porque ha convertido de la lucha contra la corrupción en una lucha política para perseguir a un sector determinado, y eso le hace mucho daño a la transparencia y a la posibilidad real de tener instituciones de control social que realmente puedan luchar contra la corrupción. Aquí es importante contarles a los ecuatorianos que lastimosamente la mano derecha de Pablo Celi es la actual encargada de la Contraloría General del Estado, y es eso lo que hace de esta institución que juegue un rol todavía importante en el mismo proceso por el cual se lo vincula a Pablo Celi. No puede ser posible que la mano derecha de Pablo Celi esté ahorita a cargo de la Contraloría General del Estado en una situación en donde a Celi se lo vincula con delitos tan graves como los que son de conocimiento público. Esto hace que Pablo Celi siga teniendo mucho poder desde la cárcel y tenga estas capacidades, incluso posibles de extorsión y manipulación, como ya lo ha hecho en muchos casos en función de los informes que ha emitido la Contraloría General del Estado. Es por eso que es una necesidad urgente que el Consejo de Participación Ciudadana pueda iniciar este concurso de oposición y méritos para seleccionar al mejor ecuatoriano, o esperemos que sea la mejor ecuatoriana, para ocupar esta tan alta responsabilidad como es llevar adelante la Contraloría General del Estado. Juan Javier, ¿qué credibilidad se le puede dar en estos momentos a los informes que salgan de Contraloría? Recientemente salió uno sobre la refinería del Pacífico, una glosa de más de 1.200 millones de dólares. Si los hacen personas como el señor Celi, sus manos derechas, sus funcionarios más cercanos que también están salpicados en este escándalo de delincuencia organizada, que han sido presionados para desvanecer glosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué credibilidad podemos dar a ese tipo de informes cuando sus principales autoridades pues están atravesando estos problemas, obviamente respetando la presunción de la inocencia, pero hay muchas evidencias que indican cómo se procedía al interior de la Contraloría? ¿Cómo pueden entonces seguir emitiendo ese tipo de documentos, señalando a personas y con un estricto sesgo además? No tienen ningún tipo de credibilidad, Licenia, y aquí creo yo que frente a esta nueva etapa que vive la realidad política de este país, frente a este nuevo gobierno,
creo que no se pueden permitir que se utilice las instituciones de control ni la justicia para perseguir y seguir persiguiendo políticamente absolutamente a nadie. Por lo tanto, es fundamental, es ético y es una necesidad urgente el reconfigurar una Contraloría General del Estado, que es una institución tan importante para vigilar los abusos y la corrupción. Es necesario llevar adelante este proceso de selección, Liceña, que permita de una vez por todas tener una autoridad que no se deba a intereses políticos de absolutamente nadie, que sea capaz de luchar contra la corrupción de manera transparente, que no utilice el poder de la Contraloría para perseguir políticamente a nadie y le haga un bien a la democracia, que le haga un bien al país y fortalezca definitivamente las instituciones. Es una necesidad urgente y una promesa de este gobierno que está próximo a iniciar sus funciones, el darle seguridad jurídica a un país que no la tiene. Para lograr este objetivo es importante tener una Contraloría que no que no tenga como rol el cumplir objetivos políticos, sino por el contrario, darle garantías a los ecuatorianos de que realmente se está luchando contra la corrupción de manera transparente. Esperemos que este anhelo de tener instituciones fuertes, de tener seguridad jurídica, para cumplir con los objetivos que está impulsando el gobierno, que como lo digo, está próximo a asumir, para que haya la posibilidad de garantizar inversión, para generar trabajo, para disminuir la pobreza. No podemos seguir con instituciones que sean utilizadas como las utilizó el señor Celi durante alrededor de 2 años. Esto tiene que acabar y para eso es una responsabilidad nuestra del Consejo de Participación, una responsabilidad política, el hacer de este concurso que se avecina el mejor concurso jamás visto hasta el día de hoy, para que de una vez por todas tengamos una Contraloría que pueda funcionar de manera adecuada. Por un lado, hay la, digamos, predisposición para que eso ocurra de parte de sus compañeros de la institución, Juan Javier, y por otro lado, ustedes al mismo tiempo de lo que está haciendo Fiscalía, digamos, en el ámbito judicial, están, porque además ustedes también son un órgano de control que tiene que vigilar, digamos, este tipo de situaciones que están, digamos, relacionadas con irregularidades, malos comportamientos, corrupción. ¿Están, en su caso particular, investigando también lo que tiene que ver con lo que ha sido el paso de Celi por la Contraloría? Hay una necesidad urgente de hacer una evaluación de los informes emitidos por la Contraloría General del Estado. No puede ser que una persona que esté vinculado con delitos tan graves, Alexis, como los que le está acusando la fiscal general del Estado, no tenga unas consecuencias luego de que la justicia dictamine la culpabilidad o no de este funcionario. Es importante que se establezcan unas responsabilidades políticas, pero sobre todo que se abra una investigación sobre los informes emitidos durante todo el periodo que Pablo Celi estuvo en funciones. Creo yo que esa es una responsabilidad política de la nueva Asamblea Nacional, que tiene que verificar que lo actuado por Celi haya estado enmarcado en la legislación, en la Constitución, y no haya servido para intereses políticos de ningún tipo. Eso es una responsabilidad, creo yo, de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos definitivamente también para investigar las denuncias que nos presenten ante el Consejo de Participación, pero me parece que es una responsabilidad política de la Asamblea el verificar y revisar lo actuado por el Contralor Celi, y no por que sea un funcionario que esté vinculado a casos de corrupción, sino porque se ha evidenciado a partir de esta denuncia y estos casos de corrupción a los que él se encuentra acusado y enfrenta, que la Contraloría posiblemente haya servido a intereses particulares y no para el beneficio de las grandes mayorías ni el país. Juan Javier, ¿qué pasa si el contralor subrogante Pablo Celi, investigado por delincuencia organizada, no renuncia? La instrucción fiscal dura 90 días, posiblemente la próxima semana se amplíe 30 días más porque se van a vincular a más personas, no sé cuánto duran sus vacaciones. ¿Qué pasa si él no renuncia? ¿Cuál va a ser el camino que tiene el Consejo de Participación?
Primero que nada, no, como lo decía, quería remarcar esto, Liceña, no es ético que el Contralor siga en funciones. Uno no puede servirse de las instituciones públicas. Los funcionarios estamos para aportar en la construcción y el fortalecimiento de las instituciones. El Contralor Celi, de manera ética, debería renunciar a su cargo de manera inmediata. Caso contrario, hay algunas opciones que nosotros tendríamos para iniciar este concurso de oposición y méritos. Una de ellas es que el Contralor sea removido o destituido de su cargo a partir de la no presentación a su puesto de trabajo después de cumplido este periodo de vacaciones que la misma Contraloría le entregó a él durante 60 días. A partir de allí y una vez removido de su cargo el Contralor, nosotros deberíamos iniciar de manera inmediata, y hago un llamado a la ciudadanía para que esté vigilante de que el Consejo de Participación Ciudadana pueda cumplir con este mandato constitucional que tiene de seleccionar autoridades de manera transparente. Creo yo que los concursos de oposición que vamos a iniciar tienen que estar acompañados de una fuerte participación ciudadana, vincular a las universidades, a los sectores sociales, a las organizaciones que han estado vinculadas a procesos de transparencia, para que en este concurso que se avecina tengamos como resultado la selección del mejor ecuatoriana o la mejor ecuatoriana para que asuma esta responsabilidad. Juan Javier, hoy la Asamblea entra a un nuevo periodo legislativo. La anterior, que cumplió funciones hasta ayer, dejó en trámite un pedido de juicio político en contra de Celi, planteado por Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Hubo una intención anterior que fue promovida por Marcela Guiñaga, que no contó con los votos necesarios o las firmas necesarias para que llegue al despacho del presidente, y este a su vez envía al CAL para su calificación. ¿Qué es lo que tiene que hacer esta asamblea que asuma a partir de hoy también en el rol que le compete, que es el de la fiscalización, cuando tenemos un contralor detenido, preso, investigado por temas vinculados a casos presuntos de corrupción? Yo aquí también señalar que me congratula saber que el día de ayer la justicia no favoreció de ninguna manera a Contralor Celi, dándole medidas de otra naturaleza. En este marco, creo yo que está demostrado que las pruebas presentadas por la Fiscalía son contundentes en relación a la vinculación de Celi con estos delitos a los que se acusa. De esta manera, si es que existen, como se evidencia, estas pruebas contundentes de la vinculación de Celi con actos de corrupción, creo yo que la Asamblea Nacional, como tú mencionas, Alexis, tiene la responsabilidad de iniciar de manera urgente el juicio político y sancionar a este funcionario público que le ha hecho mucho daño al país, que le ha hecho mucho daño a la institucionalidad, que le ha hecho mucho daño a la lucha contra la corrupción. No estamos frente a una realidad como la que nos dice el presidente Lenín Moreno, de que deja instituciones consolidadas y sobre todo una Contraloría funcionando de manera adecuada. Todo lo contrario, estamos ante una Contraloría golpeada institucionalmente, debilitada en sus funciones, que hay que de manera responsable recuperarla y definitivamente que sirva para la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias, Juan Javier, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Vamos a estar pendientes de qué pasa con el tema del Contralor subrogante investigado por delincuencia organizada, Pablo Celi. 8 de la mañana con 34 minutos. Muchísimas gracias, Juan Javier, integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Muy amable, consejero.